Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar hoy las clases prácticas de Linux y vamos a ver hoy cómo Linux implementa los procesos, cómo administra los procesos y cuál es el algoritmo de planificación de procesos de Linux. Bueno, recordando un poco el concepto de proceso, un proceso va a ser un programa que se carga en memoria y que está destinado a ejecutarse. Em, Consta usualmente del archivo que va a ser un programa ejecutable, datos de ese programa, ¿verdad? Como la pila, los datos de los registros, etcétera. Y Linux va a representar todos los procesos mediante una estructura interna llamada task struct. Esta estructura interna va a contener toda la información relacionada a un proceso específico, ¿verdad? Por ejemplo, el path donde está almacenado ese proceso, un valor llamado Process ID, que es el identificador de ese proceso a nivel de Linux, las direcciones de memoria donde está almacenado ese proceso, los registros que usa ese proceso y bueno, toda la información relacionada al proceso en sí, ¿verdad? Como dijimos, ¿verdad? Uno de los valores que almacena la estructura task struct, ¿verdad? Es el PID o Process ID o identificador de proceso, que es un número que identifica a todos los procesos en Linux, ¿verdad? Este número va a ser un número único, va a ser un número entero entre 0 y 65.564, em, y es el que va a representar de forma unívoca al proceso dentro del sistema operativo. Todos los procesos en Linux se crean a partir de una llamada al sistema llamada fork. El primer comando que vamos a ver se llama pstree, que me va a permitir ver la jerarquía de procesos con los procesos padres y los procesos hijos que habíamos hablado en la clase anterior, ¿verdad? Para eso vamos a abrir una terminal. Podemos abrir una terminal presionando Control Alt T y vamos a escribir el comando pstree o pstree. Le damos Enter y lo que me va a mostrar es una visualización de todos los procesos que se están ejecutando en forma de árbol con los procesos padres y sus procesos hijos en las raíces, ¿verdad? Por ejemplo, en la primera línea me muestra systemd, que va a ser el proceso inicial, una línea con Modem Manager, esa línea de Modem Manager, ¿verdad? Debajo tiene Network Manager, debajo tiene Accounts Daemon, entonces estos procesos Modem Manager, Network Manager, Accounts Daemon son hijos de systemd. Podemos ir a un proceso que tiene más hijos, que es por ejemplo este ibus daemon. Entonces tenemos el servicio systemd, perdón, el proceso systemd, cuyo hijo es el ibusdaemon, y ibusdaemon a su vez tiene otros hijos que son ibusengine, ibusextension, ibusmemconf, ibusui. Entonces el comando pstree o pstree me va a permitir a mí visualizar todos los procesos en ejecución eh, con una jerarquía, ¿verdad? En forma de árbol. Recordemos que yo puedo ejecutar el comando clear, que sería limpiar en inglés, para que limpie la pantalla, ¿verdad? En la clase, ¿verdad? Cuando vimos, en la clase teórica, cuando hemos visto los estados de los procesos, que los estados básicos de los procesos podían ser en ejecución, listo bloqueado, ¿verdad? Habíamos comentado que Linux implementa otros estados intermedios, ¿verdad? Entre esos estados podemos encontrar el estado asleep, que sería suspendido, está en una espera, esperando que que se complete algún evento, ¿verdad? Y este estado sleep puede ser interrumpido por alguna señal, ¿verdad? Existe otro estado, ¿verdad? También de suspensión, pero que es una espera no interrumpible. Es cuando está esperando un evento de entrada-salida. Puede estar en estado detenido porque recibió una señal de detención, pueden estar en estado en ejecución, que bueno, está utilizando el procesador, ¿verdad? Ese proceso en ejecución puede tener dos modos, ¿verdad? Obviamente el modo user, que se está ejecutando programa de usuario, o modo kernel, donde se está ejecutando código del sistema operativo. Puede estar en un estado llamado zombie, que es un proceso que se terminó, pero que su estructura o task struct sigue contenida dentro de la tabla de procesos, ¿verdad? O puede estar en estado muerto, ¿verdad? Un estado que usualmente no debe estar ningún programa, ¿verdad?
Entre los tipos de procesos de Linux vamos a tener los tipos de procesos interactivos, que son los procesos que un usuario va a poder ver o que van a estar en primer plano, los procesos encolados, que son, por ejemplo, los procesos en lote, y los demonios o servicios que suelen ser procesos en background, ¿verdad? Otro comando para ver procesos, por ejemplo, va a ser el comando ps. Yo escribo ps, le doy enter. Y dentro de la terminal me va a mostrar solamente dos procesos, que son los dos procesos principales que están corriendo dentro de la terminal. Uno es el bash, que es el intérprete de comandos que yo estoy ejecutando, ¿verdad? Y el otro es el ps mismo, que es el comando que yo ejecuté. Al ejecutarse, obviamente, se convierte en un proceso y bueno, y me muestra también ese proceso. Me muestra dos columnas, una que es la Process ID, que me va a decir cuál es el identificador de proceso que se está ejecutando. Para el caso de bash, por ejemplo, es el 1943. Me muestra la terminal a la que está asociada ese proceso de ejecución y el tiempo de CPU que está ocupando ese proceso, ¿verdad? Obviamente ahora mismo no estoy haciendo nada en la terminal, ¿verdad? Entonces, bueno, el tiempo de ejecución es cero, ¿verdad? Y el PS, bueno, también tiene un tiempo cero. En verdad, probablemente es en nanosegundos tardó en ejecutar esa instrucción, ¿verdad? Así que no me muestra ese valor, solamente me muestra cero. El comando ps también tiene opciones y parámetros que yo le puedo pasar, ¿verdad? Una de esas opciones es "-a", que me muestre todos los procesos. Entonces voy a ejecutar, por ejemplo, ps espacio "-a", le doy enter, o ps-au, le doy enter, y me va a mostrar más columnas o más propiedades de cada uno de esos procesos de que va a estar sacando, ¿verdad? Esa estructura tag struct, ¿verdad? Em, Acá vemos que me muestra otros dos procesos más, incluye una columna de usuario donde me dice cuál es el usuario que está ejecutando ese proceso en particular, ¿verdad? Y otra opción, por ejemplo, es X. Entonces ejecuto ps--aux, le doy enter y como vemos me muestra ahí todos los procesos que se están ejecutando, ¿verdad? Por más que sean en primer plano o segundo plano. Las columnas que me va a mostrar son, por ejemplo, el usuario, el nombre del usuario que ejecuta ese proceso, ¿verdad? El Process ID, que es el identificador de proceso, el tiempo de CPU, perdón, el porcentaje de CPU que está usando, que es 0,4%, el porcentaje de memoria que se está usando, que es el 0,3%, el tamaño de la memoria virtual que se está utilizando. Sobre memoria virtual vamos a hablar más adelante, ¿verdad? El tamaño de memoria física usado, ¿verdad? La terminal a la que está, sobre la que está corriendo, ¿verdad? Como es un proceso en background, este no está asociado a ninguna terminal. Los estados en los que está, ¿verdad? Perdón, el estado en el que está, ¿verdad? En este caso dice SS, vamos a ver un poco más adelante cuáles son las siglas de cada uno de esos estados. La hora a la que inició ese proceso, que en este caso es 10:34. El tiempo acumulado de uso de procesador que tiene, que es 0,3. Y el comando ejecutado para arrancar ese proceso. Otro comando que puedo utilizar para ver los procesos en ejecución es el comando top, T-O-P. Ese comando me va a mostrar, me va a dar un vistazo general de todos los procesos que se están ejecutando también, ¿verdad? Pero me va a dar también información extra administrativa. Por ejemplo, me dice cuántos procesos se están ejecutando en total. En este caso me dice que 158 se están ejecutando en total, ¿verdad? Dos que se están ejecutando, que están utilizando procesador, 157 que están hibernados, 0 que están detenidos, 0 que están zombies, relacionados a los estados que habíamos comentado de los procesos en Linux. También me dice, verá, que el sistema se arrancó hace 13 minutos, hay un usuario conectado y la carga media, la carga en promedio de los últimos 5 minutos, que es 0,23, 0,42 que corresponde a los últimos 10 minutos y 0,60 que corresponde a los últimos 15 minutos, ¿verdad? Esos valores se corresponden a la cantidad de procesos por minuto que se están ejecutando, ¿verdad? Em, en los últimos 5 minutos se ejecutaron 0,18 procesos por minuto, en los últimos 10, 0,39 y en los últimos 15, 0,58. Bueno, para salir del comando, ¿verdad? Una vez que yo ejecute top, aprieto control C y me devuelve el control a mi terminal o a mi intérprete de comando.
Como comentamos, ahora cuando Linux crea un proceso, realiza una llamada al sistema llamada fork, que provoca que el sistema operativo cree un proceso, ¿verdad? Donde se va a buscar la trayectoria, donde localizar el comando que invoca, ¿verdad? Para poder ejecutar ese proceso. Cuando el comando se localiza, se invoca otra llamada al sistema llamada exec para ejecutar ese proceso, ¿verdad? El shell va a ser siempre para cada usuario el padre de todos los procesos que se ejecuten dentro de esa terminal, ¿verdad? Y a partir del shell se crea la estructura jerárquica de los procesos que se ejecutan dentro de cada terminal. En Linux, todas las cosas se almacenan como archivos, por lo tanto, las características de los procesos también van a estar almacenándose en una estructura de archivos especial, ¿verdad? En Linux existe un directorio llamado proc, P-R-O-C, ¿verdad? Que es el que va a almacenar toda la información de los procesos. Para moverme a través de los directorios de Linux, yo voy a utilizar un comando llamado cd. Entonces voy a ejecutar el comando cd espacio barra de división proc o proc. Le doy enter. Y el comando para listar el contenido de ese directorio es ls. Le voy a dar ls y le voy a dar enter. Al listar ese directorio lo que voy a ver es muchos directorios con números. Esos números van a estar relacionados al process ID o identificador de proceso de cada proceso que estoy corriendo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, dentro del directorio 1101 va a estar la información relacionada al process ID 1101 o el proceso 1101 que estoy corriendo, ¿verdad? Voy a entrar con el comando cd a ese directorio, cd espacio 1101, le doy enter y de vuelta le doy ls para listar el contenido. Dentro entonces voy a tener información acerca de ese proceso, por ejemplo, en uno de los archivos llamado status, voy a tener el estado de ese proceso. Voy a ver el contenido de ese archivo con un comando que se llama cat, cat, como gato en inglés, y le paso de parámetro el nombre del archivo, que es status. Entonces ejecuto cat, espacio, status, le doy enter. Y tengo un montón de información relacionada al estado del archivo. Ahora voy a tener, por ejemplo, el usuario que ejecutó ese proceso, cuál es el proceso padre de ese proceso, el estado, el tamaño en kilobytes, el tamaño de memoria que está usando, las direcciones de memoria que está usando, etcétera. Los procesos en Linux también pueden comunicarse entre sí, ¿verdad? Es posible, por ejemplo, enviar lo que se llama la salida estándar de un proceso a la entrada estándar de un proceso. La salida estándar de un proceso es, por ejemplo, lo que me muestra en pantalla una vez que se termina la ejecución de un comando. Por ejemplo, cuando yo escribo el comando ls y le doy enter, la salida estándar es el listado del directorio que estoy pidiendo que me liste, ¿verdad? Em, la entrada estándar pueden ser los parámetros que yo le paso a un proceso en particular o a un comando, ¿verdad? Existe, por ejemplo, una opción en Linux que se llama ls-l que me permite listar de otra manera el contenido de los directorios dándome más detalles de los archivos y directorios que están dentro de ese directorio, ¿verdad? Y existe un comando que se llama wc que me permite realizar conteos de palabras o de líneas, ¿verdad? El comando wc yo le puedo pasar una opción que es "-l", que me va a permitir contar la cantidad de líneas que yo le pase como entrada. Entonces yo puedo hacer que el proceso ls se comunique con el proceso wc de manera que le tiro toda la salida estándar del comando ls a la entrada estándar del comando wc mediante un carácter especial que se llama pipe o que es la barra vertical. Entonces, por ejemplo, voy a ejecutar el comando ls espacio "-l". Con eso yo le voy a decir que conecte la salida del comando ls con la entrada del comando wc, luego le escribo espacio wc espacio "-l". Entonces lo que le voy a decir es que toda la salida del comando ls se la pase como parámetro al comando wc y que finalmente lo que va a hacer este grupo de comandos es comunicarse entre sí para mostrarme la cantidad de líneas que me despliega el comando ls-l. Le voy a dar enter y me dice 53.
Eso significa que el comando ls me desplegó 53 líneas en mi pantalla, ¿verdad? La multitarea de Linux le permite ejecutar varios procesos a la vez, pero cuando yo lanzo un proceso de una shell, no puedo volver a lanzar otro proceso hasta que finalice la ejecución del primero. Es decir, cuando yo ejecuto el comando ls, hasta que el shell no me devuelva el control para que yo vuelva a escribir, no puedo lanzar nuevos programas. Sin embargo, podemos hacer que el shell quede disponible para poder lanzar nuevos procesos en el momento de ejecutar un comando, lanzándolo en lo que se conoce como modo subordinado o background o ejecución de segundo plano. Para ello se utiliza un operador llamado el operador AND al final de la línea de comando de la siguiente forma. Supongamos que este comando que yo voy a ejecutar va a tardar mucho tiempo. Yo lo que hago es ejecutar el comando que yo quiero y al final de la línea darle un espacio y agregarle el carácter AND, ¿verdad? Cuando ejecuto un proceso en modo subordinado, el shell va a devolver un número de tarea o el process ID, ¿verdad? Para poder referirnos a ese trabajo que va a estar en segundo plano, ¿verdad? Em, Linux permite tantos trabajos en segundo plano como querramos, aunque obviamente el rendimiento se va a reducir si es que pongo muchos trabajos en segundo plano que son muy grandes, ¿verdad? Cuando finaliza un trabajo en segundo plano no se va a mostrar ninguna notificación, pero yo puedo verificar el estado de todos los trabajos que están en segundo plano, ¿verdad? Con el comando jobs. Ahora no me muestra nada porque yo no tengo ningún trabajo en segundo plano. Em, Cuando yo tengo un trabajo en segundo plano, ¿verdad? Y cierro mi terminal, si yo no le digo de alguna manera que quiero que ese trabajo continúe ejecutándose por más que cierre la terminal, ese trabajo va a terminarse. Recordemos que hace unos instantes hemos dicho que todos los procesos que yo lance desde una terminal tienen la terminal como proceso padre. Y Linux, al manejar una jerarquía de procesos, hace que si yo por algún motivo detengo un proceso padre, todos los procesos hijos o que hayan nacido de él también deben detenerse. Por ende, cuando yo envío un proceso en segundo plano de una terminal y cierro esa terminal, ese proceso también debe detenerse. Si yo no quiero eso, yo tengo la opción de ejecutar un comando llamado nohub que va a permitir que el proceso en segundo plano continúe ejecutándose por más que ese proceso, perdón, por más que la terminal desde la que ejecute ese proceso se termine. La forma de decirle eso a Linux es escribiendo primero el comando nohub, N-O-H-U-P, espacio, el comando que quiero ejecutar en segundo plano y obviamente con el valor de AND, ¿verdad? El carácter de AND para que ese proceso se ejecute en segundo plano, ¿verdad? Con esto lo que voy a lograr es que el proceso se ejecute en segundo plano y continúe ejecutándose por más que cierre la terminal. Por último, si es que yo he enviado un proceso a segundo plano, pero quiero que ese proceso vuelva a primer plano, puedo ejecutar el comando foreground o FG. Lo único que le tengo que pasar de parámetro es el número de tarea, ¿verdad? Cuando yo ejecuto un programa o paso un programa a segundo plano, ¿verdad? Habíamos dicho que me devuelve dos valores, el process ID y el número de tarea. Entonces yo le tengo que pasar de parámetro el número de tarea, ¿verdad? Con el comando job, si es que yo no recuerdo cuál es el número de tarea, puedo ver cuál es ese número. Em, Otra opción para manejar procesos o para enviar señales, mejor dicho, a procesos es un comando llamado kill. Si bien en inglés kill significa matar, que es una de las señales posibles que puedo enviar al sistema operativo dentro de Linux, ¿verdad? Existen más señales que puedo enviar. En total existen 62 señales que puedo enviarle a un proceso que van desde ir a segundo plano, pasar a primer plano, detenerse, pausarse y bueno, obviamente una de esas señales es kill -9, que es matar un proceso. Algunas de esas señales son, por ejemplo, syncterm, que es enviar una señal a un proceso para que éste termine en forma natural. Esa señal sería kill o matar en inglés, ¿verdad? Menos. Y el comando syncterm es, el número, perdón, de syncterm es 15, ¿verdad?
Otra de las señales es ckill, que es enviar una señal a un proceso para que termine inmediatamente, que no es la terminación normal, que es el -9, ¿verdad? Kill -9. Otra señal es la señal para detener un proceso, que sería sigstop. Esa señal tiene el número -19. Y otra señal es, por ejemplo, sigcon, que es una señal para reanudar un proceso que haya sido suspendido con sigstop, ¿verdad? La señal de sigcon es 18. Ok. Para la planificación de procesos, Linux utiliza un algoritmo simple de planificación que está basado en prioridades dinámicas. Es decir, las prioridades se ajustan de acuerdo al tiempo que los procesos han esperado y al tiempo que usó la CPU. Tiene dos tipos de prioridades, la prioridad normal y de real time. A cada proceso se le permite ser ejecutado por un periodo de tiempo, por un quantum de tiempo de 200 milisegundos. Los procesos de Linux son preemptive, es decir, expropiativos. Se asigna un tiempo límite después del cual el proceso se suspende para dar paso a otro proceso y mantener así la ilusión de concurrencia. Los procesos, sin embargo, del kernel son no apropiativos, es decir, una vez que se asigna procesador a un proceso del kernel, dicho proceso se apropia del procesador hasta que éste termine por sí mismo o ceda el procesador a otro proceso. Normalmente todos los procesos se le asigna la misma cuota de tiempo, los procesos de usuario, por lo que se dice que tienen la misma prioridad, pero Linux dispone también de herramientas para modificar la prioridad de un proceso. El incremento de prioridad de un proceso generalmente hace que se ejecute más rápidamente a costa de que los otros procesos deban esperar más tiempo. Al contrario, reducir la prioridad de un proceso demanda menos tiempo al procesador durante cada intervalo, tardando así más en completar la ejecución. Este valor del proceso está dado por una característica de cada proceso llamado PRI o Priority, ¿verdad? Los procesos con mayor prioridad tienen valores cercanos a 1 y los procesos con menor prioridad tienen valores cercanos a 100. Existe un comando que permite a un usuario normal darle menor prioridad a un proceso que se llama nice o lindo en inglés, ¿verdad? Nice permite asignar una determinada prioridad a un proceso que está por comenzar su ejecución. Es decir, yo voy a ejecutar el proceso con la prioridad que le voy a dar, ¿verdad? Em, por ejemplo, yo puedo ejecutar nice ls-l y darle una prioridad de 10, ¿verdad? Con eso yo le digo, bueno, dijimos, los valores cercanos a 1 tienen mayor prioridad, los valores cercanos a 100 tienen menor prioridad, ¿verdad? El comando nice permite asignar la prioridad a un proceso antes de su ejecución, ¿verdad? Y existe otro comando llamado renice que permite modificar la prioridad de un proceso que ya se encuentra en ejecución, ¿verdad? Lo que yo tengo que saber, obviamente, para poder modificar la prioridad de un proceso en ejecución es su process ID. Yo ese process ID puedo sacar del comando ps y después ejecuto renice, por ejemplo, la nueva prioridad que quiero que tenga. Quiero que suba a 10. Entonces le pongo más 10 y el process ID, por ejemplo, 1101. El comando nice y renice sirve solamente para los procesos del propio usuario, no puede modificar prioridades de procesos de otro usuario. El único que puede hacer eso es el administrador del sistema. Adicionalmente en Linux yo puedo tener lotes de procesos, ¿verdad? Puedo utilizar un comando llamado add, donde le voy a decir entonces que se ejecute tal valor a tal hora, ¿verdad? El comando es at. También existe otro comando llamado batch, que me va a permitir a mí también ejecutar una lista de comandos en cierta hora determinada, ¿verdad? Es similar a add, nada más que en vez de poder ejecutar un solo proceso con add, en batch yo puedo ejecutar o puedo asignarle varios procesos a la vez, ¿verdad? Y adicionalmente existe una utilidad en Linux llamada cron que va a permitir agendar tareas a partir de un archivo, ¿verdad? El archivo en particular se llama o está ubicado en la carpeta de etc, donde están todas las configuraciones del sistema operativo y se llama crontab. Entonces ahí yo puedo asignar, por ejemplo, la hora, minuto y segundo que quiero que se ejecute un comando en particular.
El último comando que vamos a ver hoy es el comando uptime. Le doy enter. Y que me da también un resumen de la carga del sistema. Ahora me dice, bueno, el sistema, la hora actual son las 11:04. El sistema hace cuántos minutos arrancó el sistema, en este caso dice 30 minutos, cuántos usuarios están conectados, en este caso dice un usuario, y la carga del sistema en los últimos 5, 10 y 15 minutos. Bueno, eso es todo por la clase de hoy. Hemos visto, bueno, cómo administrar los procesos con Linux, cómo Linux implementa los procesos, cómo implementa la planificación de procesos. Nos vemos en la siguiente clase.